Buenas noches, bienvenidos a Periodísticos Telemedellín. Gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles santo. Pese a que la ley del fútbol entró en vigencia desde 2012, solo hasta esta semana se dio el primer paso para su aplicación. Esto luego de los desmanes que ocurrieron durante el Clásico por la Paz. Luego de varias investigaciones y el análisis de varios videos, las autoridades dictaron 2 órdenes de captura y 12 sanciones contra los presuntos responsables. Este es nuestro tema de hoy y por eso saludamos a esta hora a Mauricio Parodi, ex representante a la Cámara y quien es el autor de la ley del fútbol. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Eliana, un saludo muy especial a todos los televidentes y un gusto estar aquí. También saludamos a Andrés Úsuga, abogado constitucionalista. Buenas noches, Andrés, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eliana, por la invitación. Un saludo especial al doctor Mauricio y a todos los televidentes. Recuerden que pueden hacer sus llamadas a través de la línea telefónica 268-6033 o en las redes sociales a través de @telemedellín #especiales periodísticos. Bueno, comencemos, porque a pesar de que la ley del fútbol existe desde hace varios años ya, aún se han seguido presentando desmanes y solo hasta ahora pues estos actos vandálicos se detienen por la decisión del alcalde. ¿Por qué solo hasta ahora se va a aplicar la ley del fútbol? A ver, en mi opinión, es un tema de visión política, un tema de cómo mirar las cosas, de cómo entender los problemas y de cómo tratar de solucionarlos. Los gobiernos anteriores habían tomado la determinación de, ante este tipo de desmanes y este tipo de problemas que se presentaban, bien fuera en el estadio o en los alrededores, de aplicar sanciones colectivas, es decir, de cerrar tribunas, de aplicar sanciones de cerrar el estadio o de prohibir que los hinchas entraran lo que ellos denominan los trapos, que son los elementos de animación, los tambores, las banderas y su colorido, de prohibirles que se pusieran la camiseta de sus equipos, lo cual para nosotros era un error. Siempre hemos dicho, si hay 20 o 30 personas que cometen una contravención o un delito, pues que individualicen esas personas y los sancionen. Y las leyes que tú mencionas, tanto la 1270 del 2009 como la 1445 del año 2011, le entregan todas las herramientas a un gobierno municipal para que individualice y sancione a los responsables. El nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, situación que nosotros celebramos, ha tomado la determinación de aplicar la ley en su estricta medida y de no castigar a los inocentes, porque los que vamos al estadio somos 40 o 45 mil y si hay 15 o 20 individuos que cometen actos vandálicos o delitos, no podemos pagar justos por pecadores. Hay que individualizar, encontrar a los responsables y hacerles el debido proceso y las sanciones que están contempladas en la ley. Andrés Úsuga, ¿por qué hasta ahora se empieza a aplicar la ley del fútbol? ¿Faltaba voluntad política? ¿Faltaba logística? ¿Qué faltaba? Pues yo efectivamente coincido con el doctor Mauricio en el tema de la voluntad política. Este alcalde tiene las mismas herramientas que tuvo el anterior e incluso creo que el final de la administración del doctor Alonso Salazar alcanzó a tener alguna herramienta legal para que dieran esa aplicación. Pero decidieron tomar unas sanciones diferentes a las que se están tomando en este momento y pues cree uno que, como hemos asesorado a algunos mandatarios en otras partes del país también, se les dice que efectivamente ellos tienen la ley, ellos son el ejecutivo. Si el legislador les proporcionó las herramientas legales, que son las normas, como la 1270, como la 1445, y también los decretos reglamentarios, que creo que el doctor Mauricio los conoce muy bien, pues simplemente ellos como ejecutivo, la alcaldía, incluso los consejos, podrían, que no sé si es el caso en este momento de Medellín, podrían reglamentar esas leyes para darle una aplicación o una efectividad más allá a lo que le dio la ley, específicamente en la ciudad de Medellín. Y hay temas que también logísticos que, por ejemplo, incluso con la decisión del alcalde, todavía no están. Es decir, que a los anteriores alcaldes les faltó voluntad política y a los alcaldes de los otros municipios, porque pues la ley no se ha aplicado hasta ahora. Es la primera vez que se aplica y es increíble que a uno le sorprenda y que sea una noticia que la ley se va a aplicar. Es que esto debería ya haberse aplicado desde hace varios años. Claro, pero además con otra situación que es bien interesante es la siguiente. Este gobierno tomó la determinación que los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín pudieran compartir el estadio en los clásicos, como ocurrió el domingo y como había ocurrido desde el año 1948. El gobierno anterior tomó la determinación de excluir a los visitantes y esa medida de excluir a los visitantes, o sea, cuando era Medellín local solo hinchas del Medellín o cuando era Nacional solo los de Nacional, les dio unos resultados en el hecho que hubo menos actos de violencia.
pero lograron un resultado a través de un acto autoritario, que era prohibiéndole a los hinchas visitantes participar, lo cual está muy mal porque es tratar de conseguir un resultado anulando la existencia del otro. Lo que quiere este alcalde y que nosotros celebramos es conseguir un resultado mejorando la convivencia y mejorando la responsabilidad de cada uno de los participantes en la fiesta del fútbol. Y también haciendo una pedagogía a enseñarle a los ciudadanos que es posible compartir con los rivales de patio y que la rivalidad deportiva no tiene por qué convertirse en una rivalidad de violencia ni en unos temas de agresiones físicas contra personas que no comparten nuestros gustos deportivos. Saludamos a esta hora a nuestra televidente Paola Ruiz del municipio de Envigado. Paola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Paola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Paola, ¿cuál es su inquietud? Bueno, respecto al tema, soy una persona que solía ir mucho al estadio. Sí. Lamentablemente de cerca me tocaron vivir situaciones de violencia y decidí retirarme de asistir al estadio hace ya varios años. Frente a los actos que se están presentando, no estoy en contra para nada de que se aplique la ley del fútbol, pero sí creo que la alcaldía en este momento o las entidades pertinentes no están tomando las medidas de control necesarias frente a la difusión masiva de fotos de algunos integrantes de la barra de Itagüí, donde se están exponiendo la imagen de ellos y se está afectando su integridad moral. Adicionalmente, eso los está afectando tanto profesionalmente como en sus vidas personales, en sus vidas de estudio. Yo quisiera saber cómo se va a intervenir eso. ¿Qué medidas se van a tomar para proteger a estos jóvenes, sabiendo que sus vidas se están viendo severamente afectadas? Son jóvenes que me imagino que sus familias están muy afectadas, que sin haber, estas personas que están publicando sus fotos de ellos, sin haber verificado sus antecedentes, sin ningún control en todas las redes sociales, se están exponiendo sus fotos, dando los links de sus perfiles en Facebook o en redes sociales, dando sus nombres completos. Incluso he visto algunas donde sale uno de los hijos del joven. Yo quiero saber qué medidas se van a tomar, porque ellos también merecen protección. Uno de los derechos humanos es eso, respetar la integridad de las personas y su vida moral. Muchas gracias, Paola. Andrés Úsuga, al subir estas fotos de los muchachos, estén o no estén implicados en los actos vandálicos, ¿eso es someterlos de alguna manera al escarnio público y eso es legal, es posible? Mira, esa discusión se había dado inclusive con una congresista que en paz descanse hoy, que creo que compartió el Congreso con usted, la doctora Gloria Gilma Jiménez. Gilma Jiménez. Cuando se dio el tema de que los violadores pudieran estar en las vallas que estaban sacando en la ciudad de Bogotá e incluso querían sacarlos a nivel nacional. Me parece importante lo que dice la oyente, la televidente. Es importante que la personería de Medellín, que es la encargada de proteger, e incluso las personerías de todo el Valle de Aburrá, porque como lo mencionaba la televidente, pues no son los hinchas de los equipos locales, no solamente están radicados en la ciudad de Medellín, sino de pronto en toda el área metropolitana y como vemos en las tribunas, pues inclusive en los otros municipios del departamento de Antioquia. Entonces, tanto la personería de Medellín, las personerías del área metropolitana y las personerías de todos los otros municipios, si están esos muchachos como ciudadanos de esos municipios o la Procuraduría General de la Nación, que está en cabeza de la defensa de los derechos humanos, pues tendrá que intervenir y conversar en una armonía total con los organismos judiciales, los organismos administradores, como la Alcaldía de Medellín, pues para que no se le violen los derechos humanos a estos muchachos tampoco y no se viole el debido proceso ni la intimidad, sin dejar de reconocer que esta forma de exponer a los muchachos pues también es una forma de un escarnio o de una sanción social, sí. Pero para eso son las leyes, para proteger que no se hagan abusos por parte de las autoridades y me parece importante lo que dice la televidente en ese sentido. Mauricio. A ver, para Paola, varias cosas. Lo primero es que la tendencia de la ley es
proteger y fomentar las manifestaciones culturales de los barristas y de todos los aficionados, así no hagamos parte de barras organizadas o barras populares. Lo segundo es que tiene que existir una mano firme contra las personas que cometen actos de vandalismo o delitos. O sea, no podemos permitir que un grupo tan pequeño de ciudadanos que se disfracen de hinchas vayan a dañar un evento tan importante para la ciudad y para el país. Y lo tercero es que, como decía Andrés, toda la protección para las personas son las autoridades encargadas desde la Secretaría de Gobierno de Medellín y de las ciudades del área metropolitana, la personería, la procuraduría y la misma policía que tienen que brindar la protección necesaria a todos estos ciudadanos, independiente que hayan cometido o no delitos o contravenciones. Y por último, Paola, yo creo que nosotros estamos viviendo una época en la cual la comunicación ha cambiado completamente con las redes sociales. Cuando uno está en la calle, está sometido a que le tomen una foto, a que lo capturen en un video y que lo monten en cualquier red. Entonces el llamado es a manejarnos bien, a comportarnos bien. Si cualquier persona, y lo hemos visto, comete una contravención, pelea contra un agente de tránsito, está con tragos en la calle y está conduciendo su auto, o está en el estadio cometiendo desmanes, o como pasó, si recuerdas, Andrés, en el Transmilenio en Bogotá, Claro. que unos ciudadanos se montaron al Transmilenio y los capturaron, los identificaron y los sacaron también en los diarios. Ese es un riesgo que asumimos nosotros al estar en la calle y al cometer ese tipo de actuaciones. Entonces yo creo que mejor es el llamado de atención a las personas que están cometiendo actos de vandalismo para que no los hagan, porque saben que las autoridades están encima de estas personas y no van a ceder ni un segundo en identificar y capturar a los responsables de actos de vandalismo o de delitos alrededor del fútbol. Pero aprovechemos también para decir, Eliana y doctor Mauricio, que el tema probatorio es muy importante para las autoridades, tanto para las sanciones administrativas que pueden imponer las alcaldías, como las multas que se impusieron, como también para las autoridades judiciales, como serían la Fiscalía, porque habrá que aclarar que hay actuaciones que pueden comportar o delitos o actuaciones que pueden comportar infracciones administrativas, que son las que están en la ley del deporte, o en la ley del fútbol específicamente. Pero hay que decir también que hay actuaciones que comportan las dos, que tanto son delito como son infracciones administrativas. Entonces, y que tanto para lo uno como para lo otro, el tema de la identificación por medio de las cámaras, de la tecnología, es absolutamente importante en el tema probatorio. Yo creo, Eliana, para terminar la pregunta de Paola, que lo que sentimos los ciudadanos muchas veces, y es lo que percibo yo de Paola, es que nos da lo que llaman el síndrome del raponero, que cuando en la calle alguien atraca a una persona, lo roba y sale corriendo, todos son, cójanlo, y cuando lo cogen, no le peguen. Pero eso pasa, o sea, como decía Andrés, toda la protección para todas las personas, incluyendo los que han cometido actos de contravenciones o delitos en el fútbol. Bueno, saludamos a esta hora a Octavio Castro, del municipio de La Estrella. Don Octavio, buenas noches. Don Octavio, ¿nos escucha? Pláceme oírlos y voy a pedir un grandísimo favor. Toda la persona que es hincha de un equipo y agrede a otro hincha de otro equipo, mire, es un antisocial como cualquier antisocial y bravo, porque eso no debe existir. ¿Quién dijo que el fútbol es un combate allá como ir ejército con guerrilla o policía con guerrilla? No, en el deporte no debe haber agresión porque el otro es hincha de tal equipo. No, respetémonos, porque ahí incluso dentro de la misma familia hay hincha de varios equipos. Entonces vamos a agredir a la mamá o al papá o al hermano o a la hermana porque es hincha de Nacional o porque es hincha de Millonarios. Eso no debe existir y les ruego el favor que nos comprometamos a que en Colombia no debe existir esa batalla o ese combate o esa desigualdad. Muchas gracias, don Octavio. Mire, es la sensación que queda en la gente. Yo me preguntaba en qué momento esto pasó, porque yo recuerdo que cuando era niña, pues mi mamá nos llevaba al estadio y uno iba al estadio y se sentaba con los hinchas del Medellín, del Nacional, todos nos sentábamos juntos y era un muy buen plan familiar. Ahora no, ahora a uno le da miedo ir al estadio. Y hay una cosa más interesante lo que dice el señor Octavio, y es que a veces los eventos de violencia ocurren entre los mismos hinchas del mismo equipo. Por ejemplo, lo que pasó el domingo fue entre hinchas de Nacional.
de diferentes tendencias o sectores de Lo hinchas que de ya pasó en Nacional. los barrios, inclusive. Sí, porque en los hinchas del Medellín no estuvieron involucrados en esta disputa. Los hinchas de Nacional, algunas personas tomaron un trapo del Medellín, se lo robaron, por decirlo así, y la intervención de la mesa de convivencia logró que devolvieran el trapo a sus dueños, que son los que eran esta barra del Medellín. Entonces no es solo los problemas entre las barras de diferentes equipos, es entre las barras de los mismos equipos por circunstancias internas como pueden pelear dos hermanos, por decirlo así. En Millonarios hay serios problemas entre la barra Blue Rain y la barra Comandos Azules. La barra Blue Rain es un grupo que se separó de esto, como decir una disidencia o una alternativa diferente. Pasa en el Medellín, pasa en el Nacional. Pero lo que dice don Octavio es lo más importante, es un tema de cultura, de transformación cultural, y tú preguntas en qué momento ocurrió esto. Yo creo que hemos mal copiado el fervor de los hinchas argentinos, y algunas personas dentro de las barras se han ocultado, se han camuflado ahí, para cometer delitos o contravenciones. Incluso lo que en algún momento pasó también, doctor Mauricio, me disculpa, con el tema hooligans en Europa. Total. ¿Cierto? Esas cosas fueron transmitiéndose. Pero yo quiero hacer una observación al respecto, y es reconocer lo que las barras populares de Medellín y de Nacional y las barras organizadas han hecho también en temas culturales. Tienen muchísimas cosas buenas para mostrar, y como vimos el domingo en fútbol éramos 45.000 personas y los del problema fueron 20 o 30 personas. O sea, claro, todos los demás nos comportamos perfectamente, incluyendo a los de la barra Resistencia, incluyendo a los de la barra Los del Sur. Entonces fueron unas personas, y por eso es que no podemos decir que los hinchas o que los barristas o que los del sur o que los resistentes. No, fue el señor fulano, perano y mengano los que cometieron las contravenciones, y ellos deben responder, no el colectivo barrista. Pero adicionalmente, Eliana, también quiero aportar con respecto a lo que dice don Octavio, que es muy importante, y es adicionalmente a la sanción jurídica, a las sanciones administrativas que la alcaldía pueda tomar o que las otras alcaldías del país puedan tomar, o a las sanciones ya judiciales que pueda tomar la Fiscalía General de la Nación o un juez penal, está la sanción social. Creo que sí es muy importante que la ciudadanía en su generalidad no deje que la generalicen, porque es la propia ciudadanía la que tiene que colaborar con las autoridades, individualizando a estos sujetos, porque en el estadio, como lo veníamos hablando por fuera de cámara, doctor Mauricio, pues la gente sabe quién es quién, y dentro de las barras saben quién es quién y quién es el problemático y quién es el que hizo el desorden o el bochinche, y tienen que ser las propias barras las que también colaboren, o la propia ciudadanía la que denuncia a la persona, para que no se satanice a todo un grupo o a toda una barra o a todo un colectivo. Pero es un tema que los que vamos al estadio con frecuencia hemos visto que hemos ido progresando. Aquí en nuestra cultura colombiana, ser sapo es lo peor, el que delata al otro es lo peor, es degradante, pero en el estadio nos hemos vuelto sapos todos, y cuando alguien tira algún objeto, todos inmediatamente, señores de la policía, fue tal señor o tal señora lo que lo hizo. Para que no suspendan el estadio. No, porque hay que identificar a los responsables que está cometiendo un acto peligroso contra los demás, o sea, una persona que no sabe vivir en convivencia y en comunidad. Entonces, en el estadio tenemos que volvernos delatores de las personas que quieren dañar la fiesta del fútbol, y esa es la invitación que hacemos hoy a la comunidad. Vamos a identificar a los responsables, los vamos a excluir, y van a ver que la fiesta del fútbol va a mejorar. Respetándole su debido proceso. Totalmente. Para la sanción. ¿Cuáles son esos vacíos de procedimiento que han impedido que la ley del fútbol se aplique hasta ahora? Pues básicamente, digamos que pueden haber tres elementos. El primero es un elemento de infraestructura y tecnología. Ajá. A mi modo de ver, los estadios de Colombia están obsoletos. Nuestro estadio Atanasio Girardot del año 53, con una modificación en el año 79 y con la última en el año 89. O sea, la última modificación, que fue la tribuna norte y sur, tiene 27 años, ya vamos a cumplir. De hecho, 90, porque fue después de la Copa Libertadores del 89 que ganó Nacional. Y entonces, o sea, lo que yo creo que necesitamos es un nuevo estadio. O sea, el estadio Atanasio Girardot está absolutamente obsoleto. Los que nos sentamos en la tribuna no cabemos porque se pusieron unas sillas donde no cabemos, no hay zonas de circulación adecuadas, y el estadio Atanasio Girardot para mí es una ratonera. Del día que Dios no lo quiera puede haber una tragedia, y ni siquiera por violencia. Por seguridad industrial. Por seguridad industrial, donde haya un pequeño temblor, no tenemos por dónde salir. Y el llamado es un nuevo estadio o dos nuevos estadios, pero no con la plata de nosotros los contribuyentes. Señores de Nacional y señores de Medellín, ustedes son los de la industria del fútbol.
que el gobierno los respalde y los acompañe en un proyecto de construcción de nuevos escenarios, pero no con la plata de nosotros los ciudadanos. La plata de nosotros los ciudadanos debe ser para otras situaciones que más necesita la ciudad. Primer tema, infraestructura y la tecnología. El tema de cámaras, de identificación biométrica por huella, por el iris, con fotos de todos los ciudadanos y los hinchas es muy importante. El segundo tema es un llamado a la policía. Necesitamos que se comprometan más a que cuando capturen una persona, así sea pequeña la contravención, que le elaboren su comparendo y lo dispongan ante la inspección de policía. Y la tercera, que es la más importante de todas, es el compromiso de los ciudadanos. O sea, nosotros, la seguridad y la convivencia parte de cada uno de nosotros, de cada hincha y de cada persona que asiste al estadio. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en esos tres frentes. Andrés. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Mauricio. Hay unos temas logísticos supremamente importantes de una inversión muy grande que me imagino que ya estará mirando el doctor Juan David Valderrama como nuevo director del INDER en Medellín y poder, sobre todo en temas netamente sancionatorios como de los que estamos hablando hoy, todo eso se resume en la configuración de la prueba. Cómo se va a configurar la prueba para poder sancionar a tal persona y que esas sanciones pues sean realmente efectivas. Si el señor Andrés Úsuga se comportó mal y le llegó una sanción administrativa por parte de la Inspección de Policía en representación de la Alcaldía de Medellín, de que no puede entrar durante 3 años al estadio, entonces que efectivamente el día que el señor Andrés Úsuga vaya a ingresar al estadio, pues sea detenido en la puerta y que no se le permita entrar, ¿cierto? Entonces, y que se mire, porque por ejemplo eso sí no está en la ley todavía, tocaría entonces hacer una modificación legislativa de eso. Porque es muy difícil, porque ¿cómo haría uno para, pues digamos que es muy fácil, creería yo, camuflarse, claro, camuflarse, peluca, cambiarse el look, dejarse la barba, ponerse unas gafas. O además que sí lo reconozcan, porque es que digamos ahora hay 12 personas que están sancionadas con ingresar al estadio Atanasio Girardot, pero ¿cómo hacen los policías que están cuidando la entrada para identificarlos entre más de 45.000 personas? Exactamente, entonces vamos a un tema específico que lo mencionábamos ahorita fuera de cámaras también, y es en el artículo 4 de la ley 1270 del 2009, que es la génesis, la matriz de esa ley del fútbol esencialmente, de la cual es autor el doctor Mauricio Parodi, efectivamente se le da las herramientas legales a los clubes, pero no solamente a los clubes, sino a todos los miembros de la mesa de convivencia, para que se empiece con el tema de la carnetización, o tener que presentar entonces la cédula al ingreso. Hay que mirar muy bien los temas de logística y de coordinación, porque esa armonía tampoco se puede convertir en que el primer día o en que la primera semana que se vaya a pedir cédula en el estadio o el carnet para ingresar, entonces se convierta en un problema de orden público a la entrada del estadio. Pero sí hay que empezar a mirar si, por ejemplo, en lo que se logró mire que hay cosas muy buenas que cuando usted y yo estábamos niños podíamos ir al estadio y ya hoy no lo podemos hacer. Pero cuando usted y yo estábamos pequeños también no existían los abonados y ahora claro, sí podemos estar abonados. Entonces, si pudimos en temas logísticos para el tema del abono, también creo que va a ser muy importante hacer un esfuerzo por parte de todos los actores de la industria del fútbol para que esto pues se vaya, que entre la tecnología de verdad y que se le den muchas más herramientas a todos los ciudadanos y a las autoridades para que esto funcione mucho mejor. Nos acompaña hasta ahora Luz Marina Vázquez del barrio Villahermosa. Luz Marina, buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera, buenas noches, yo quisiera participar, tengo dos, usted ahorita hizo una pregunta, ¿de cuándo surgió esto? Yo digo que este problema surgió desde que esta descomposición social que tenemos tan grave, ustedes nunca, pues no los veo muy viejos a todos, yo tengo 60 añitos y yo no veo que uno no pudiera ir a otro barrio porque existen las tales líneas invisibles. Ahora tiempos eso no existía, usted iba al barrio que quisiera, a la hora que quisiera. Hoy en día no podemos hacer eso de ir a cualquier barrio de Medellín, a no ser que sea aquí en los lugares bajitos, cerquita al centro. De resto, si subes más altico, más arribita, te expones a que como no te conocen, te meten tu balazo. Entonces mire que es la descomposición social que tenemos, la falta de cultura ciudadana, y esto viene desde nuestros hogares. Somos nosotras las mismas madres, la mayoría
de las que hoy en día más o menos les pongo 40 años, que sus hijitos tienen de 15 a 20 años, que no los han sabido formar. Si hubieran sabido formar hombres de bien, no creo que fueran a meterle una puñalada, al contrario, porque brincó porque su equipo hizo un gol. Estamos en una situación horrible. ¿Cómo así? Que si tú eres del Medellín y yo soy del Nacional y yo brinco porque hizo gol, el otro me va a meter una puñalada, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Desde cuándo se ha visto esto? Es hoy en día nomás. Y en la descomposición social que tenemos, no es Medellín solo, es Colombia entera. Y yo no sé si es la época, a qué se debe, pero miren ustedes, que no sé ustedes, las familias de ustedes, pero en mi casa, acá, hay todos del Medellín menos uno del Nacional. Y yo le digo, te nos torciste desde que tenía, oiga, 2 añitos. Él se totea de la risa y nosotros también. Entonces, por eso lo vamos a aporrear o alguna cosa. No, él goza cuando mete su gol y nosotros gozamos cuando lo meten el de nosotros. Pero es la descomposición hoy en día que hay hoy. Ya, ese es mi aporte. Muchas gracias, Luz Marina. Muchas gracias por su aporte y esto es muy importante. Muchos de estos comportamientos violentos en el estadio se originan porque algunos de los muchachos, digamos que están bajo efectos de sustancias psicoactivas. Este problema es más de fondo. El problema es muy grave porque Luz Marina tiene toda la razón. Yo te pregunto algo a ti, Eliana. Si hay una niña de 14 años o de 13 años que está viajando de Medellín a Barranquilla a ver jugar a Nacional o a Medellín hasta allá, sin papá, sin mamá y sin tutoría, ¿dónde está la mamá y la familia de esa niña? O de un niño igual. Entonces, el problema es de familias, el problema es de hogar, y nosotros podemos hacer muchos esfuerzos en el estadio y seguramente hemos mejorado muchísimo y podremos mejorar más en el estadio, pero el problema grave está en los barrios, está en nuestras casas, está en nuestros hogares, los problemas de consumo de alcohol, de drogas, de violencia intrafamiliar, de hogares no debidamente constituidos. Pero la ley del fútbol también tiene en cuenta este tema, y la ley del fútbol menciona primero el compromiso que tiene que liderar la alcaldía para montar un observatorio de la violencia en el fútbol. ¿Qué está pasando en nuestros barrios, en nuestras comunidades? Bueno, ese sí no se ha montado. Ese no se ha montado. Y segundo, también del compromiso que tiene que haber en los temas sociales de atención a la comunidad, sobre todo los jóvenes, que son los que se ven involucrados en estas situaciones. Y completamente de acuerdo con Luz Marina, el problema viene de las casas y de los barrios. Estalla en el estadio, o estalla en las universidades, o estalla en el transporte público, pero el problema está en las casas. Incluso también te lo quiero decir que, mira, que a veces el problema no surge en el propio estadio y termina reventando en los barrios. No, claro. Después del partido terminan encontrándose y haciendo encuentros de violencia en los extramuros de la ciudad o en otros barrios, y no se da para que no sancionen el equipo, para que no sancionen el estadio, pero los problemas efectivamente están es en los barrios, y ellos bajan y confluyen. Tenemos que ser conscientes de algo: el fútbol es el reflejo de nuestra sociedad. Lo que se encuentra uno allá en el estadio es el propio reflejo de lo que nosotros vemos en la sociedad, pero entonces creo que si la intervención es integral a todas las políticas sociales de la ciudad, y también de que se vea que hay una autoridad, como efectivamente aplaudimos las medidas que está tomando el alcalde de Medellín. Si el ciudadano de Medellín entiende que la autoridad actúa, pues efectivamente habrá momentos de crisis mientras la transición, pero llegará el momento en que esto mejore. Un tema importante, Eliana, viendo las imágenes que están pasando, es que las medidas de estas leyes tiene que ver no solo con las personas dentro del estadio, sino cualquier hecho de violencia o vandalismo que ocurra con ocasión del partido de fútbol. Es decir, si una persona amenaza a otra por internet, si una persona el día anterior, por eventos del partido, hace una agresión o un acto de violencia, o a la salida del estadio, o en los alrededores, que están viajando en las carreteras, o en el transporte, también los cobija la ley igualito que dentro del estadio. Y eso es muy grave. Uno ve a muchos jóvenes que viajan en tractomulas, sin dinero, de hecho, murieron dos hinchas del exponen su vida. Ellos se van con las banderas, con los trapos, pero lo que llaman en otros países autostop. Sí. Claro, y es muy grave porque, digamos, ellos se aprenden, es lógico, se aprenden las canciones, se aprenden los cánticos, viajan con las banderas. ¿Esto es amor a su equipo o es falta de amor propio de los jóvenes? Yo creo que yo hago analogías, y yo digo que uno como hincha
es como uno estar enamorado de una chica, uno es bobo porque la quiere y solo el amor que uno siente por una mujer lo entiende uno, o el amor que tiene un hincha por su equipo solo lo entiende él. Y es una cosa que hay que respetar. Es una manifestación cultural. En realidad, ¿sí será amor por el equipo? ¿O será que, digamos que es un problema más bien social? Eso también hace parte de la aventura, del joven, claro. del desafío a la autoridad, a sus padres, a lo que sea. Pero entonces hacen falta que esas estructuras de familia, que esas estructuras sociales, que las estructuras de colegio, porque lo que uno no puede creer es que haya gente, que me ha tocado verlo a mí. Está uno, por ejemplo, trabajando en Cartagena un miércoles, entonces va a jugar Nacional, va uno a ver a jugar a Nacional y uno dice, pues estos muchachos no tienen colegio el jueves, porque al otro día entonces duermen en las playas. Pero es un comportamiento social muy curioso porque ¿cómo se explica que a uno le metan un gol al equipo de uno y uno llora y se ponga triste? Eso no tiene mayor explicación. Son cosas del corazón y del alma y de la esencia de los seres humanos. Y los que hemos sido hinchas y los que somos hinchas disfrutamos eso, disfrutamos hasta las tristezas y las alegrías. Claro. De hecho, hay una historia muy bonita de Jorge Valdano, de pronto los más jóvenes no sabrán quién es. Valdano fue un gran jugador, compañero de Maradona en la selección argentina y fue gerente deportivo del Real Madrid, fue rector de la Universidad del Real Madrid y fue asesor de presidencia. Y él decía algún día que su momento más feliz en su vida fue cuando metió un gol en la final del 86 y que cuando llegó a casa casi le cuesta el matrimonio porque la esposa y la hija le dijeron, es más importante un gol para ti que tu esposa o que tu hija. Y él les decía, no fui capaz de explicarles lo que no tiene explicación. Entonces, el amor por un equipo no tiene explicación y es un elemento que hay que respetar dentro de la cultura, pero como tú lo decías, o sea, no puede sobreponerse a los elementos de convivencia y de seguridad. Bueno, los invito a que hagamos un corte para nuestros mensajes institucionales y ya regresamos con la ley del fútbol. Continuamos con especiales periodísticos Telemedellín. Esta noche estamos hablando sobre la aplicación de la ley del fútbol. Bueno, las sanciones para las personas identificadas, para las personas que están sancionadas, las 12 personas que resultaron sancionadas en Medellín, son exactamente de 13.789.000 pesos. Si el sancionado no tiene con qué pagar, ¿qué pasa? Pasa como con cualquier deuda que tiene cualquier ciudadano. La autoridad del gobierno puede aplicar cualquier medida de cobro judicial o coactiva para recuperar el dinero que es de los ciudadanos y que debe ir a Coldeportes para fomentar los programas de convivencia y seguridad en el fútbol. Entonces, los pueden embargar, los pueden judicializar y si no tiene con qué pagar, pues efectivamente no irá pagando, pero es una persona que va a quedar reseñada. Y si toma un empleo en cualquier parte, pueden ir a su sueldo a embargarlo. Y una cosa muy importante, la ley cuando habla de los menores, si el infractor es un menor, el tema solidariamente cobija a sus padres. Es decir, si un niño de 15 años comete una contravención y es sancionado de esta forma, le pueden embargar el sueldo al papá, que puede ser un conductor de taxi, o una secretaria, o un bombero en una estación de gasolina. O sea, el tema es bastante serio, o sea, no crean que es jugando. ¿La ley del fútbol contempla, además de la represión, la prevención? Yo creo que es el tema más importante. Todo este conglomerado de normas que se han expedido para el fútbol, el tema de sancionatorio y coercitivo es bastante poco. Son algunas medidas en las cuales se tipificaron algunos actos de vandalismo, porque además hemos también dicho otro elemento importante. Las leyes existen. Si alguien asesina a otra persona dentro de un estadio, eso está en el Código Penal. Si alguien le roba a otro dentro de un estadio, está en el Código Penal. Simplemente lo que se tipificaron aquí fue algunas conductas de agresión incluso verbal o física o de intimidación alrededor de los partidos de fútbol, o de tirar objetos a la cancha o de invadir el terreno. Pero el Código Penal es suficientemente amplio para atender cualquier circunstancia. La parte gruesa o la parte importante de esta ley del fútbol es la creación de la comisión que se llama de seguridad, comodidad para los hinchas y convivencia, en la cual las autoridades nacionales en el nivel central y las autoridades locales en el nivel municipal se sientan en una mesa cada semana a tomar las determinaciones en pro de la convivencia, de la seguridad y de la comodidad de los hinchas. Saludamos a esta hora al señor Jesús Gómez del Centro de Medellín. Don Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. He estado escuchando muy atentamente el programa.
yo soy sociólogo, yo no soy abogado, pero los sociólogos tenemos una malhadada costumbre y es reírnos de los abogados, porque los abogados tienen dos maneras de ser. Una, le presentan a la sociedad el tema punitivo, es decir, lo capturamos, lo sancionamos, lo metemos a la cárcel, lo multamos, etcétera, etcétera. Pero luego se presentan como los defensores de precisamente aquellos a quienes están en un momento determinado sancionando a través de una ley determinada. Es risible lo que nos está ocurriendo. Esto es un problema de cultura, esto no es un problema de leyes. Leyes tenemos para todo. Yo le pregunto, en Colombia no se puede morir nadie de hambre, y se mueren de hambre los niños. En Colombia no debe haber prostitución en las calles, y hay prostitución en las calles, y hay explotación infantil, y así me pudiera extender. Infortunadamente un foro de estos es demasiado corto y los panelistas tienen todo el tiempo, nosotros una escasa llamada telefónica para decirle, estoy mucho más de acuerdo con el doctor Parodi en el sentido de que esto es un problema del hogar, allá en la formación, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben de dónde vienen los muchachos, de donde no hay empleo, de donde hay hambre, de donde hay miseria, donde niños que no van ni con una guapanela a estudiar. Hay rabia social en el corazón de estos hombres y explotan a la mayor posibilidad en un estadio, en una estación del metro, como lo decía hace un momento el señor Parodi, en el parque de Bolívar, muy cerca de donde yo vivo, en el parque de Berrío, en cualquier parte van a expresar esa rabia contra una sociedad que les niega lo más importante. Y luego entonces el grito herido de vamos a sancionar, vamos a multar. Por Dios, los muchachos no tienen con qué tomarse una guapanela en la casa, vienen a buscar de cualquier manera lavando carros, limpiando vidrios, haciendo yo sé qué, para conseguir una boleta para ingresar al estadio, y les van a meter una multa. Mire, por favor, yo creo que debemos partir de la lógica, señor abogado constitucionalista, el primer derecho del hombre es que lo proteja el Estado integralmente y no por pedacitos. Don Jesús, muchas gracias por su aporte. Andrés, es un problema social. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el señor Jesús Gómez, sin embargo, también tienen que entender que de todos modos uno no puede estar con esa excusa haciendo entonces lo que uno pretende hacer, porque entonces yo tuve una niñez muy terrible, entonces yo no tuve oportunidades, entonces eso me da el derecho. Los vacíos emocionales. Exacto, Ajá. eso me da el derecho de atacar todo la integralidad de la sociedad, toda la integralidad de la comunidad, y es la ponderación, ¿cierto? Adicionalmente, pues creo que el señor sociólogo Jesús Gómez pues, no ha leído en su integridad la ley, ni la sanción, ni el acto administrativo que está sancionando a estos muchachos. Y yo lo quería manifestar ahorita con la primera pregunta que le hacías al doctor Mauricio. Hay un principio general del derecho que es a lo imposible nadie está obligado. Entonces el muchacho que efectivamente pues, lava carros, pues no va a tener con qué pagar una sanción de 13 millones de pesos. Efectivamente no la va a tener. Pero sí la sanción que le va a doler al muchacho y que le va a doler a la sociedad y que a los que de pronto ya lo habían hecho y no los habían capturado o no los habían sancionado, sí les va a doler que queden 3 o 5 años sin poder entrar al estadio. Esa sanción sí es efectiva, esa sanción sí puede ser, y no es que entonces el Estado persecutor, punitivo, no, porque es que los ciudadanos, que también hay muchos que han tenido muchos problemas de vacíos afectivos, de vacíos emocionales, de vacíos económicos, también se portan bien, porque si no entonces todo lo vamos a volver la excusa para que hagamos lo que nos dé la gana al interior de una comunidad, entonces será porque no hemos tenido las suficientes oportunidades. Muchas personas no las han tenido y también se saben comportar bien. Esa rabia contenida la tienen muchos, pero también existen las oportunidades. Y en una ciudad como Medellín, muchísimo más, donde las oportunidades están creciendo en las últimas administraciones para la educación. De acuerdo con don Jesús, el problema es un problema social, un problema de construcción de familia, un problema de construcción de convivencia y comunidad. De acuerdo con Andrés, no puede ser excusa alguna carencia que tengamos para cometer actos violentos o delitos en contra de los demás ciudadanos o en contra de los bienes públicos. El Estado Social de Derecho es un conjunto de normas donde hay derechos y deberes y que todos los ciudadanos debemos cumplir. Y el Estado Social de Derecho también se basa en que cuando alguien incumple las normas, pues debe ser castigado y para eso debe haber un debido proceso.
Recuerdo que en el año 2012, cuando a través de un diálogo en todas las ciudades donde hay fútbol profesional, construimos lo que hoy se conoce como el Manual de Deberes y Derechos de los Hinchas, que es el Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia, fue muy curioso porque nos reuníamos en todas las ciudades con los barristas y les decíamos, bueno, ¿ustedes qué quieren que quede en el Estatuto del Hincha? Y hacían una lista de 50 derechos que tenían los hinchas. Y yo les decía, bueno, ahora vamos a pasar a los deberes. Ahí sí, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? O sea, ustedes han hablado de yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, pero ¿dónde están mis deberes como ciudadano para con mi comunidad, para hacer que efectivamente podamos vivir en comunidad? Y logramos hacer un estatuto del hincha muy equilibrado, que es el decreto 1007 del año 2012, de donde sale el plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia. Este elemento es muy importante porque el plan decenal ya se construyó y estamos a la espera de que el gobierno lo eleve a una norma, a un decreto ley, para empezar a aplicar el paso siguiente que queremos. Que de hecho está en mora, creo, de hacerlo porque ya se cumplió el tiempo el plan ya está hecho, ya está elaborado y está el texto escrito. Estamos esperando que el gobierno lo eleve a una norma de decreto ley y que tengamos una unidad administrativa nacional para que empiece a ser más ejecutiva toda la consolidación de esta parte normativa. Desde el sector del estadio nos llama el señor Ricardo Rey. Don Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su inquietud esta noche. Muy buenas noches. Soy un vecino del sector del estadio. Yo ya estoy viejo. En todo el tiempo que llevo viviendo en este sector del estadio, he observado algo que ha llenado de miedo a todos nuestros vecinos, incluyéndome a mí, que cuando hay un partido de fútbol nos tengamos que encerrar en nuestras casas. ¿Por qué? Porque uno encuentra una aglomeración de muchachos, de hinchas, que van a ingresar al estadio. Antes de ingresar al estadio, uno los ve tomando licor, tomando drogas psicoactivas. Algunos entran al estadio ya drogados, con licor. Los que quedan en las afueras del estadio se encuentran cerca de pantallas, que la autoridad debería ponerle a esto un fin, no permitir pantallas en el sector del estadio. ¿Por qué? Porque eso hace que se aglomeren, que se peleen entre ellos mismos porque metió un gol el contrario o porque metió el gol el otro. Por favor, acaben con esas pantallas en el sector del estadio. Nosotros somos residentes, que nos da miedo salir a las calles, porque estos individuos se nos acercan a pedirnos una moneda, si no se las damos nos atacan, nos asaltan. Don Ricardo, muchas gracias. Es que digamos que el temor no es solamente para la gente que vive en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, sino para quienes transitan, o sea, hasta la gente teme transitar por los sectores del estadio cuando hay partido, precisamente por estos enfrentamientos. No, y lo que dice don Ricardo es muy cierto, a veces hay actitudes intimidantes de parte no solo de hinchas, sino de ciudadanos cuando están haciendo mendicidad u ofreciendo algún producto de chicles o chocolatinas. Yo quería aprovechar la intervención de Ricardo para mencionar algunas cosas que considero muy positivas. Tenemos 2 minutos. En el desarrollo de esto. Es que llevamos 10 años trabajando el tema y somos el único país de Latinoamérica que tiene una ley donde hay una comisión nacional, donde está el ministro del Interior, el presidente de la Federación de Fútbol, el comandante general de la policía, y se están expidiendo normas permanentemente. Tenemos el único país de Latinoamérica que tenemos comisiones locales operando permanentemente y somos el país modelo en Latinoamérica porque retiramos las mallas que separan los hinchas de la cancha y las invasiones a la cancha son mínimas. Tenemos muchos problemas, mucho que solucionar, pero también hemos progresado mucho y tenemos mucho para mostrar. Yo por último hago un llamado a la administración municipal para que esas normas que son nacionales, leyes y decretos nacionales, pues puedan ser, por ejemplo, en este caso tan específico como el del señor Ricardo en el estadio, se haga una reglamentación por medio de un acuerdo o de una resolución, un decreto del gobierno municipal para que efectivamente se tomen las medidas necesarias de que esta ley del fútbol se le dé la aplicabilidad necesaria en la ciudad de Medellín y efectivamente se proteja tanto a los ciudadanos que nos gusta el fútbol como a los que no les gusta el fútbol. Mauricio, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Especiales Periodísticos Telemedellín, hoy miércoles santo. Gracias por acompañarnos, muy interesante el tema de la ley del fútbol y esperemos que pues ya ahora que se empieza a aplicar, pues digamos que las cosas mejoren
por el bien de la ciudad, por el bien de los hinchas, por el bien de los mismos jugadores, por el bien de toda la ciudad, porque digamos que esto es muy importante para la ciudad y para toda la comunidad, para todo el país. Entonces, pues Medellín es ejemplo esta vez de aplicabilidad de la ley del fútbol, esperemos que funcione. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. A ustedes los invitamos a que sigan con Telemedellín, porque ya viene el programa ¿Qué ha pasado? Con Chicho el Malo, Diego Peña y Bernie. Que tengan todos una feliz noche. Mi nombre es Juan Camilo